Esta mañana se ha iniciado la vista oral de uno de los juicios más esperados, el del caso Noos. La infanta doña Cristina, su marido Iñaki Urdangarín y otras 16 personas se han sentado en el banquillo acusadas de haber saqueado 6 millones de euros del erario público. Esa sería en todo caso la gran pregunta, si sería o no de aplicación esa conocida como doctrina Botín. Román, ¿qué impresión te da? ¿Sería aplicable en un caso como este? Yo creo que no deberían de aplicarla. No creo que deberían de aplicarla porque en la doctrina Botín lo que sucedió es que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado veían ningún tipo de delito de ninguno de los tres imputados. ¿Cómo lo es? Bueno, yo creo que aquí hay, desde mi punto de vista, tres ejes, ¿no?, en toda esta, y no hablo de la trama, ¿no?, que seguramente que tiene muchos más, pero por lo menos en lo que hoy hemos visto escenificado, a mí me gustaría destacar tres ejes, ¿no? El de la infanta, que lógicamente tiene todo el derecho a defenderse como mejor le parezca y de la forma más no sé, mejor para sus intereses, y yo creo que eso pues es lícito, y si el abogado ha elegido esta estrategia de defensa, bueno, pues desde el punto de vista de la defensa, pues me parece lícito que elija algo que realmente pues intente ayudar a su cliente pues a no acabar en prisión, ¿no? Eso lo entiendo, y yo por ahí pues yo creo que no insistiría mucho, en el sentido de si el abogado ha decidido eso, pues seguramente es que esa era una buena estrategia, ¿no? Pero yo me quedo un poco con los otros dos ejes. Uno es que todavía exista o exista en nuestro derecho pues este tipo de doctrinas que se hacen como leyes o sentencias ad hoc para un caso determinado, y que esto perviva pese a que con el tiempo se demuestre pues que aquello no tenía ningún sentido, o que incluso pues se había acomodado una sentencia determinada para un caso concreto, y que eso todavía pueda pervivir, ¿no?, y acogerse uno a ejemplos similares cuando ni siquiera es similar, porque el ejemplo no es similar en todo, como bien ha contado Germán. Pero sobre todo el eje que más a mí más me llama la atención es precisamente el eje de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de Hacienda, ¿no? O sea, que un delito fiscal, a mí me gustaría verme representado en que la Hacienda Pública me defienda a mí como contribuyente, que pago todos mis impuestos, ¿no? Porque esto no es un delito de este señor contra una administración, ¿no? Es contra todos los ciudadanos que oye, pagamos todos nuestros impuestos. Entonces, yo creo que a mí esa actitud un poco bochornosa en estos momentos que está teniendo, yo creo, la Abogacía del Estado, y en este caso la Fiscalía, pues no soy capaz de entenderlo. Y como el señor Montero, pues en cierta manera, pues es tan hábil en muchas ocasiones, ¿no?, pues para intentar buscarnos pues a todos las cosquillas, y de repente pues cosas tan flagrantes como esta, pues se haga una asunción de responsabilidad, porque al final es una responsabilidad del propio Ministerio de Hacienda, ¿no?, que lo que aquí estamos viendo que no se produce. Y hay una cosa importante, yo creo, en este caso. Y primero hay que felicitar a Manos Limpias por haber llegado hasta aquí y haber llevado el juicio hasta donde lo ha llevado. Es necesario, es históricamente necesario, y además haría algo en reparar algo de lo dañado, que es tratar de demostrar a la sociedad española que en la justicia todos somos iguales. Ya, Germán, pero ella está intentando demostrar precisamente que ella no sabía nada, que no tenía nada que ver. En fin, quiero decir, yo entiendo que hay que separar, por eso decía yo que debemos de separar el tema de la estrategia de defensa, porque la estrategia de defensa, pues oye, uno una vez que está acusado y está allí, sea por Manos Limpias, que tienes toda la razón en lo que estás diciendo en esto, Román, o sea por la Abogacía del Estado, por el fiscal, pues oye, uno ya tiene derecho a defenderse de la mejor manera posible. Para mí el problema es que existen esta especie de minas en nuestro ordenamiento jurídico, porque son como minas, ¿no?, que están ahí, y que uno las usa o las explota, el abogado, en función de determinadas estrategias, porque son algo que se ha diseñado ad hoc para un caso determinado y para salvar probablemente, pues efectivamente, a una persona muy concreta, y se retuerce la ley hasta el punto de conseguir estas famosas sentencias que luego van quedando ahí, que nos acaban complicando la vida jurídica. Por eso el abogado de doña Cristina tiene toda la razón de acogerse a estos recursos. Claro. Es decir, nadie critica la función del abogado de la... El personaje más relevante de los que se sientan en el banquillo de los acusados es, sin lugar a dudas, la infanta doña Cristina. Pero el más importante con respecto a esta presunta trama delictiva es la figura de su marido, Iñaki Urdangarín. Pero es que creo que habría que sacar de ese campo, es decir, no se está juzgando a la monarquía, no se está juzgando a la institución. Sí, bueno, claro que no, pero en la puerta que hay eran banderas republicanas, ¿no? A veces la inquina de algunos comentaristas y determinados periódicos de personajes, parece, se sabe bien que van de caza mayor, pero es decir, hay que poner, yo creo, ese límite.
Hay una cacería Sí, a la monarquía pero y que la inquina de determinadas personas no es porque se sientan muy robados por la Hacienda, sino porque es la infanta de España. A la institución Yo nos creo, la Kiko, cacería que todos los la días. a la institución yo creo, por lo que la prensa lees, o sea, otra cosa es que al fuera del juzgado, pues al final efectivamente haya pues una serie de personas que aprovechan esto o cualquier otra cosa, o un partido de fútbol o cualquier otra historia para escenificar esto que quieren. Pero yo creo que no podemos hacer de eso el debate. Ahora, la realidad es que esto no empieza aquí. O sea, nuestro sistema judicial tenemos que entender que tenemos que cambiarlo, tenemos que arreglarlo, tenemos que independizarlo de todos los poderes, sean políticos, sean económicos, porque es la única manera en la que los ciudadanos volverán otra vez a confiar. Y es que confiar en la justicia es muy importante para una sociedad, porque una sociedad que ve que su justicia no es justa, que realmente no es independiente, pues desde el empresario que entiende que no hay una seguridad jurídica para desarrollar sus negocios, pues hasta el ciudadano que entiende que hay una inseguridad jurídica en el que me van a tratar de forma distinta en función de dónde sea, pues esto acaba rompiéndolo todo. Entonces, por eso es tan importante el papel de Manos Limpias. Pero de momento vamos a ir abriendo la crónica política. Como saben, después de un acuerdo in extremis entre la CUP y Junts pel Sí, finalmente este fin de semana hay ya nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Carles Puigdemont es el hombre que asegura que ante las advertencias que le ha hecho el presidente del gobierno no hace ni caso, porque considera que son declaraciones hechas en funciones y que el proyecto que representa está ya agotado. Ante este nuevo escenario que se abre en Cataluña, podemos decir, Miguel, que arrecia la urgencia de formar gobierno nacional. Bueno, yo creo que siempre la urgencia de formar gobierno nacional lo es no solo por esto, sino porque hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y yo creo que una vez que las urnas pues han hablado, lo importante es que nos pongamos a trabajar todos los parlamentarios por lo antes posible y no dilatemos esto, no solo por esto, sino porque también hay un montón de cosas encima de la mesa que los ciudadanos están esperando y a las que hay que dar respuesta. Y cuando hablo de los ciudadanos, estoy hablando de los ciudadanos de toda España, por supuesto. Esto que afecta a 7 millones de catalanes es importantísimo, pero hay un montón de cosas en la agenda política que yo creo que no deben dilatarse más. Es decir, temas también que tienen que ver con el bienestar social, ¿no? Que es muy importante y que están ahí, que debemos de resolver entre todos. Así que esto es una cosa más. A mí me parece que bueno, lo que hemos vivido este domingo, pues forma parte un poco de este delirio, ¿no? Yo lo veo en un término de delirio continuo, porque la vez que me vi toda la sesión, pues que se oían unas cosas que cada vez eran como más increíbles, ¿no? Estas declaraciones últimas que acaba de hacer el señor Puigdemont, pues todavía lo son más, ¿no? Decir que el gobierno está en funciones y que como un gobierno en funciones, pues bueno, en fin, es que es una cosa que no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que nos obliga es cada vez más a entender que tenemos que ofrecer una posición común y que esta posición común debe venir de un diálogo y de un consenso entre todos los partidos, que sea y cuando digo entre todos debería ser lo más mayoritario posible. Ojalá se pudieran unir a este consenso todos el espectro parlamentario. Seguramente habrá algunos que ya estamos oyendo que no va a ser así, pero yo quiero pensar que cuanta más mayoría consigamos a la hora de poder ofrecer una solución que sea buena para todos los españoles, que sea buena para los catalanes y para el resto de los españoles, pues muchísimo mejor. Mariano Rajoy nos dijo que estuviéramos muy tranquilos porque todo esto está anulado, porque el Estado tiene muchos instrumentos de derecho y lo único que sabemos fehacientemente es que el independentismo catalán le ha tomado el pulso y la medida al Estado, porque nadie había previsto en su momento que alguien no acatara las sentencias del Constitucional y la Generalitat lo hace con deportividad olímpica. Porque no han entendido en el gobierno de Madrid que esto es un proceso revolucionario, que tiene un periodo constituyente, que ahora se van a reunir y lo primero que van a aprobar es una ley por la cual hay una transitoriedad que no les permite incumplir nada de lo legislado en España. Pero es que es así y yo creo que no podía ser de otra manera, ¿no? No debemos de olvidar en esto que quizás ahora me da la sensación como que a veces la sociedad se alarma se ha alarmado a partir del domingo como si lo que significaron el domingo no hubiera sido posible con el señor Mas antes, con un voto más o un voto menos, o que la CUP hubiera decidido al final que 2 tránsfugas de la... Bueno, o sea, quiero decir que estamos en el mismo momento en el que estábamos antes. Lo único que se ha escenificado una especie de teatrillo, ¿no? En el que, bueno, pues unos señores que precisamente son antisistema, que son los que es la gracia de esta historia, ¿no? Que acaben invistiendo para
para cambiar un sistema unos señores que son antisistema, ¿no? Bueno, pero es lo mismo, no debemos de olvidar que es lo mismo. Y frente a eso, efectivamente, el Estado de Derecho tiene herramientas para poder hacer. El problema es que lo que hemos visto hasta ahora es que cada vez en este país la ley, yo creo que esto lo hemos discutido incluso aquí en otros días, es que la ley cuando no se aplica, es decir, no se ejerce. La ley está y como no se cumple, nos acabamos de inventar normas nuevas que tampoco se acaban cumpliendo. No, hombre, no, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Si tenemos ordenamiento jurídico de sobra para frenar esto, lo que hay que hacer es que se aplique la ley de forma estricta. Y yo creo que esa dejación de funciones en la aplicación de la ley, o esa pasividad en la aplicación de la ley, es lo que nos ha llevado probablemente hasta este momento, porque yo estoy convencido de que si la ley se hubiera aplicado en el mes de noviembre o antes, cuando el famoso referéndum o la famosa simulacro aquel de referéndum, pues probablemente no sé si estaríamos aquí, no tengo ni idea, porque eso es hacer un poco política ficción, pero desde luego seguro que estaríamos de otra forma distinta, y yo creo que eso es lo que tenemos que poner en valor. Hay una ley que hay que cumplir, y hay que, ojo, cuando uno hace una ley, el legislativo hace una ley, no solamente el ejecutivo debe de cumplir, sino debe de exigir que se cumpla, y el resto de los partidos tenemos que exigir. Pero vamos a ver, Mariano Rajoy tiene una actitud vital, pasiva, porque todo su argumento de que no se iba a celebrar el referéndum es que no lo permitía la ley. Claro. Pero el Ejecutivo también tiene sus poderes. Claro, claro. Y no ha ejercido ni uno. Por eso digo que la ley no solamente está en hacerla y en decir que está la ley, sino en obligar a que esa ley se cumpla, ¿no? Y las leyes no se cumplen solas porque sí. Si hay alguien que va contra la ley, pues oye, al final hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay una serie de instrumentos que tiene el Ejecutivo para hacer cumplir esa ley. Y además creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Porque es muy básico, pero aunque ellos no lo quieren entender. Vamos a ver, con Mariano es imposible que sea a la altura. Claro, pero es que a mí la apelación permanente a la ley, yo creo que con Concita la respuesta lógica es que las leyes se pueden cambiar. Es decir, la ley es que no es, o sea, pero si la ley las cambiamos entre todos. Claro, sí, claro que se pueden cambiar la ley. Bueno, pues vamos a cambiarla, y nosotros cambiamos las nuestras, catalanas, y me refiero que es es una cuestión que va más allá de la ley. En Baleares, que yo lo conozco bien, son licenciados en una asignatura, en una carrera que es lo menos cosmopolita que pueda haber, que es la filología catalana, es decir, para andar por el mundo, desde luego para vender Cataluña, los países catalanes por el mundo, lo de la filología catalana como que no encaja mucho, desde luego muy cosmopolita el tema, muy práctico desde el punto de vista... Este es políglota, ¿ves? Este sí habla varios idiomas, hasta rumano. Sí, los rumanos de hablar, sí, claro. ¿Oíste eso? Pero no es muy cosmopolita, la verdad. En su discurso de ayer incluso habló de la mancomunidad catalana, ¿no? De que una vez que, bueno, pues esto estuviera, pues que tendrían que empezar a hablar ya de la mancomunidad catalana, que no es un tema solo ya de Cataluña, sino efectivamente, estamos hablando de meter los países catalanes, que ahora lo llaman mancomunidad, ¿no? Un poco por si a alguien le queda un poco en el despiste, que no ha entendido bien esto de la mancomunidad, lo que significa, pues significa esto, no sé qué pensaban los señores de Aragón probablemente y de en fin, Valencia y el resto, ¿no? Pero yo creo que de verdad esto lo que significa es que efectivamente ante esto, con independencia de las leyes, desde el punto de vista político, ¿no? Y no tanto legal, es necesario que efectivamente hagamos un frente común, porque yo creo que cuanto más sumamos, mucho mejor. Y yo ahí, nosotros hemos trasladado ya al Partido Socialista y al Partido Popular que lo que necesita España, no solo por esto, sino por muchas más cosas, pues es que seamos capaces de llegar a un consenso, que no acuerdo, a un consenso, porque muchas veces los acuerdos, a veces es que hay un consenso en cómo queremos enfrentarnos a esto, qué queremos ofrecer a la sociedad española, al conjunto de la sociedad española, para cambiar no esto solo, sino todo el resto de cosas que necesitan ahora mismo una transformación, ¿no? Y hablábamos antes del propio independencia del Poder Judicial, y que hemos estado hablando antes en el caso del caso NOS, pues es uno de los ejemplos también de las cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Hay una hoja, yo no diría una hoja de ruta, porque no es una hoja de ruta, pero sí nos gustaría definir 3 o 4 líneas de acción para este próximo gobierno, y que sobre esas 4 líneas de acción realmente hagamos este consenso. Y uno, sin duda,
es el modelo territorial, porque es una de las cosas que tenemos que cerrar de una vez por todas, pero cerrarlas para olvidarnos de ellas. Yo creo que sabía que estaba en minoría frente a las dos otras magistradas, que iba a perder, y dice, este marrón y esta prevaricación que se la coma su padre o su madre. Claro. Pues a mí me gustaría pensar que las tres magistradas, ¿no? Son tres magistradas las que en este momento tienen que juzgar esto, pues me gustaría pensar que bueno, pese a que la estrategia de defensa sea acogerse a esta famosa doctrina que ya hemos comentado, bueno, pues que eso está a la interpretación de las tres magistradas, que las tres magistradas van a dar una respuesta en justicia y que yo estoy convencido, de verdad, vamos, que estoy plenamente convencido de que lo van a hacer desde la más estricta, escrupulosa respeto a la justicia.